La vida se construye en base a decisiones y las consecuencias de esas decisiones. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de la vida de un personaje muy intrigante en la Biblia, Judas Iscariote. ¿Será que podemos aprender algo de él? Yo creo que sí. Quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, te invito para que solicites gratuitamente este estudio bíblico Sentimientos, la ciencia del existir. Solicítala gratuitamente a través de nuestra página web www.estudialabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp que aparece aquí en la parte de abajo de tu pantalla, más 55 12 98 100 14 60. Solicita ahora. Algunos nombres terminan siendo estigmatizados por causa de los individuos que usaron mal su libertad. Podemos citar algunos ejemplos como Hitler o Lenin, cuyos nombres quedaron marcados en la historia. Difícilmente algunos padres podrían colocar a sus hijos esos nombres. En la Biblia existen varios personajes con el nombre de Judas. Lamentablemente ese nombre quedó estigmatizado por causa de las malas decisiones de Judas Iscariote. En el siglo I después de Cristo, el nombre Judas era muy común, era muy usado. De hecho, los evangelios y el libro de Hechos utilizan ese nombre para 7 personajes de la Biblia. El nombre de Judas viene de una españolización del término griego Judas y que a su vez proviene del término hebraico Judá y que nosotros sabemos que ese término correspondía a la tribu de Judá. La Biblia registra varios personajes con el nombre de Judas. Por ejemplo, Judas, hijo de Santiago, fue uno de los 12 apóstoles. Judas, el hermano de Jesús. Judá, el patriarca del Antiguo Testamento y parte de la ascendencia de Jesús. Judá, el hijo de José, que también fue un antepasado de Jesús. Judas, llamado Barsabás, un emisario del concilio de Jerusalén para Antioquía. Judas de Galilea, mencionado en el discurso de Gamaliel. Y Judas de Damasco, a quien Ananías fue enviado para ubicar a Pablo. A pesar de que hay muchos Judas en la Biblia, el nombre quedó estigmatizado por causa de las malas decisiones de una sola persona. Inclusive, hasta hoy en día, ese nombre se ha utilizado como si fuese un adjetivo peyorativo. No sé si de repente tú has escuchado a algunas personas que quieren llamar a otra persona de traidor, utilizando la frase "eres un Judas". Lamentablemente, esto fue causa de solamente uno de los Judas de la Biblia, Judas Iscariote. Él manchó y marcó ese nombre para siempre. No sé si te has puesto a pensar sobre la posibilidad de aprender de la experiencia y de la vida de Judas. Quizás de repente tú te haces las siguientes preguntas. ¿Será que yo puedo aprender algo de Judas? ¿Será que Judas tiene algo para enseñarme? En realidad muchas veces nosotros pensamos que estamos por encima de Judas. Pensamos que quizás somos mejores que Judas. O de repente creemos que nunca cometeríamos los errores de Judas. La verdad es que en realidad nos parecemos mucho a Judas. En nuestras decisiones, quizás también en la forma como nos acercamos a Jesús y cómo nos relacionamos con Jesús. La verdad es que podemos sacar muchas lecciones de la vida de Judas, muchas lecciones de sus experiencias para que nosotros no cometamos los mismos errores. En los evangelios podemos encontrar muchos momentos en los cuales podemos extraer esas experiencias para nuestro aprendizaje y así poder tener una relación más cercana con Cristo. A continuación, yo solamente voy a puntuar algunos detalles importantes para que podamos extraer de allí enseñanzas para nuestra vida. Vamos a comenzar con el llamado de Judas a formar parte de los 12 discípulos de Cristo. Leamos el relato desde la perspectiva del evangelista y médico Lucas. En el capítulo 6 de su evangelio, versículo 12 al 16, nos dice:
En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Tal vez este episodio suscite muchas preguntas dentro de tu mente, como por ejemplo, ¿por qué Jesús llamó a Judas Iscariote? ¿Por qué Jesús llamó a un hombre que tenía intenciones malas, intenciones negativas? ¿Por qué Jesús no usó su omnisciencia para saber quién era Judas? La verdad, querido amigo, amiga, es que Jesús no tenía otra opción. Y esa es la primera respuesta a esas preguntas que de repente te estás haciendo. Jesús no tenía otra opción. Jesús llamó a 12 personas, pero esas 12 personas también eran personas malas. Dentro de esas personas estaba Judas. Así como Judas, todos los demás discípulos también tenían intenciones negativas o no comprendían bien la misión de Jesús. Ahora, si Jesús habría llamado a otra persona que no fuese Judas, esa otra persona también habría sido una mala persona. La segunda respuesta es que Jesús llamó a Judas para que la vida de Judas pudiese cambiar. Y es la misma razón por la cual Jesús llamó a los otros discípulos. Jesús no llamó a sus discípulos porque ellos ya eran perfectos, ya eran buenos o no tenían ninguna mala intención, no. Jesús los llamó justamente para que sean transformados por su poder, para que sus corazones sean transformados por su gracia poderosa. Nosotros podemos ver ese ejemplo de transformación en la vida de Pedro y de Juan. Pedro era un hombre violento cuando fue llamado por Jesús, pero a medida que él fue desenvolviendo su vida cristiana, desarrollando su comunión con Jesús, él fue cambiando. Inclusive llegó a ser líder de la iglesia, inclusive llegó a ser un pastor cariñoso y amable con aquellos que estaban a su alrededor. Lo mismo el apóstol Juan, que era llamado hijo del trueno. Y este apóstol, cuando nosotros leemos sus cartas, cómo se dirige a las personas a quienes escribe esas cartas, los llama mis hijos amados. Fíjense la forma como el carácter de estos discípulos fue cambiado por el poder de Jesús. Lo mismo habría sucedido con Judas, si tan solamente éste entregaba su corazón a Jesús y pasara ese tiempo más cerca de Jesús durante esos 3 años y medio que él compartió experiencias con Cristo personalmente. Si tan solo él hubiese entregado su vida a Jesús, habría cambiado totalmente su corazón. Existen muchas enseñanzas que podemos extraer de la experiencia y de la vida de Judas. Pero para ser un poco más didáctico, a continuación voy a solamente detallar algunos puntos. Primero, que la vida de Judas se convirtió en una advertencia para el mundo. ¿Cómo así? Es que justamente la vida de Judas nos da la enseñanza de que cuando nosotros no nos acercamos a Jesús y no entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida no va a ser transformada. Una decisión puede marcar tu vida para siempre. Solo que si en algún momento de tu vida tú te acercas a Jesús y le entregas completamente tu corazón, Cristo Jesús va a transformar completamente tu vida. Segundo, que su adicción al dinero y al poder era mayor que el amor por Jesús. Y eso es evidente en la vida y la experiencia de Judas. Él quería dinero y poder dentro del círculo más cercano de Jesús. Judas pensaba que Jesús iba a implantar un reino en esta tierra. Y es por eso que él quería lucrar con la obra de Cristo. Y dentro de ese círculo de Jesús, él sería uno de los más importantes. Eso es lo que él pensaba. Lamentablemente, nosotros podemos observar que Judas tomó malas decisiones en su aproximación a Jesús. Ahora, esa experiencia, esa forma de Judas de amar más el dinero y el poder,
podemos observarla en uno de los eventos de la Biblia, cuando la mujer pecadora ungió los pies de Jesús con perfume de nardo puro. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas quería los beneficios de Cristo y no a Cristo mismo. Lamentablemente hay personas que se asemejan a Judas, transitan por el mismo camino de Judas, se acercan a Jesús solo para recibir sus beneficios, solo para realizar pedidos, pero no para entregar su vida, no para ser transformados por Él. La tercera lección aquí es que si Judas habría entregado su vida a Jesús, habría entregado su corazón a Cristo, Cristo lo habría transformado. Era solamente así de simple y así de fácil. Cristo habría transformado el corazón de Judas completamente. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que tener en nuestra vida. No hay corazón que Jesús no pueda transformar. No hay vida que Cristo no pueda transformar. Lamentablemente Judas pasó mucho tiempo con Jesús, 3 años y medio. El tiempo transcurría, pero Judas no entregaba su corazón a Jesús. Eso es lo más lamentable de su historia, que por más que Jesús insistía en querer mostrarle a Judas que él podía transformar su vida, Judas no quería ser transformado. Judas creía que Cristo lo necesitaba y no al revés. Otra lección de la vida de Judas Iscariote es que él pensaba que Cristo lo necesitaba, pero no él a Cristo. Debido a su inteligencia y habilidad, estaba bien calificado para cumplir su función. El tesorero de los discípulos pensaba que era una pieza clave sin la cual Cristo estaría en apuros. Judas no se dio cuenta de que era él quien necesitaba a Cristo. En este punto, tenemos más semejanzas con Judas Iscariote. A veces pensamos que nuestras habilidades y nuestra inteligencia contribuyen muchísimo al reino de Dios y que sin nosotros Dios se encontraría en aprietos. Sin embargo, necesitamos ser conscientes de que Dios no tiene necesidad de nosotros. Si dejáramos de existir hoy, Él seguiría siendo el mismo Dios que es desde la eternidad. Más bien, somos nosotros los que lo necesitamos. La función de Judas entre los discípulos no era un beneficio para la obra, sino una oportunidad para que Él cambiara de vida. En la Biblia, Judas discrepó muchas veces de las actitudes y decisiones de Cristo. Vamos a observar algunos de esos episodios para poder extraer de allí algunas lecciones importantes. El primer episodio que vamos a ver el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 19. Es la historia del joven rico. En ese momento, cuando ese joven rico se acercó a Jesús, Jesús estaba rodeado de sus discípulos y dentro de ellos estaba Judas. Había una multitud también cerca de allí, observando lo que sucedía. Aquel joven rico se acercó a Jesús buscando algún camino, buscando respuestas, buscando una solución para su vida, buscando también ser un seguidor de Jesús. Pero Jesús le respondió a este joven lo siguiente. En el versículo 21 del capítulo 19, Jesús le dijo así: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando Jesús respondió estas palabras al joven rico, Judas quedó totalmente chasqueado. Judas pensó que ese joven sería el mejor de los seguidores de Jesús. Judas pensó que con el dinero de ese joven, ellos ya nunca más pasarían problemas o dificultades económicas. Judas pensó que tener un aliado como él traería mucha bendición económica para el futuro reino de Cristo. Judas solamente estaba pensando en situaciones terrenales. Judas no estaba viendo cómo Jesús observaba la realidad. Por eso es que Judas quedó chasqueado de la forma como Jesús procedió con el joven rico. Él llegó a pensar, ¿cómo es que
le puede decir que vaya y venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres. Es ilógico. Para cualquier mente que no sintoniza con los propósitos de Jesús, habría sido el pensamiento más correcto. Sin embargo, Jesús estaba pensando en la salvación de ese joven. Muchas veces nosotros también tenemos la misma actitud de Judas, el mismo pensamiento de Judas. Queremos intentar nosotros resolver nuestros problemas a nuestro modo, a nuestra manera, según nuestra cosmovisión, según nuestra forma de ver la realidad. Pero no es así. Debemos acercarnos a Jesús para que Él sea quien resuelva nuestros problemas. Muchas de las cosas de esta tierra no nos van a ayudar a resolver nuestros problemas, sino solamente Jesús. Tristemente, Judas no aprendió de ese evento. Él pudo haber aprendido allí una lección muy importante para su vida, pero nosotros podemos ya saber que ese evento no le enseñó nada a Judas. Él no aprendió de Jesús. Otro episodio en el cual Judas habría aprendido mucho de Jesús se encuentra registrado en Juan capítulo 6. Allí nosotros vemos el evento en el cual Jesús alimentó a más de 5,000 personas. En ese evento se encontraban los discípulos de Jesús y Judas también. En ese momento, después de la predicación de Jesús de varias horas, la multitud estaba hambrienta y no había cómo alimentar a esas personas. Fue en ese momento en que un niño trajo 5 panes y 2 pececitos. Jesús multiplicó esos panes y multiplicó esos peces. La multitud, al ver lo que Jesús había hecho, al ver ese milagro, la multitud quiso coronar a Jesús como rey de los judíos. ¿Y quién estaba detrás de esas intenciones y de ese movimiento? Era Judas. Judas también deseaba que Jesús fuese coronado rey de los judíos, que implantase su reino en esta tierra, porque él también quería ser uno de los más importantes de ese reino terrenal. Pero Jesús no tenía ese objetivo. Jesús no tenía ese propósito. El reino que Jesús traía a este mundo era el reino de la gracia, que aperturaba después el reino de gloria de Dios. Eso no habían comprendido los discípulos. Por eso Jesús, después de despedir a la multitud, obligó a sus discípulos a que subieran a las barcas y atravesaran el mar. Lamentablemente, ese fue uno de los eventos en los cuales Judas no comprendió los planes de Jesús, ni tampoco los discípulos. La Santa Cena de Jesús fue la última oportunidad de Judas. En aquel evento, Judas pudo haberse arrepentido, pudo haber confesado su pecado, pudo haber abierto su corazón a Jesús, pero no lo hizo así. Sobre ese evento, vamos a leer algunos pasajes bíblicos y analizar algunos puntos. Juan capítulo 13, versículo 1 al 5 narra: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En ese momento de la vida de Jesús, Judas había permitido que el enemigo hablase y tomase posesión de su corazón. Sin embargo, a pesar de eso, Jesús le dio la oportunidad de entregarle su vida, de abrirles su corazón. Por eso, en ese momento, en esa escena del aposento alto, Jesús tomó la toalla, tomó un lebrillo y se acercó a sus discípulos para lavarles los pies. El primer discípulo que fue lavado por Jesús fue Judas. Jesús se acercó a Judas, tocó sus pies, los lavó
lo secó. Y aún así Judas no se daba cuenta que Jesús estaba humillándose, haciéndose siervo para salvarlo con todo su corazón. Aún así Judas no se estaba dando cuenta que Jesús lo estaba llamando de forma silenciosa. Lo había llamado a lo largo de esos 3 años y medio. Lo había llamado por medio de diferentes eventos y episodios. Y ahora estaba allí, hincado a sus pies, lavándole los pies y haciéndole el último llamado final. Lamentablemente Judas no escuchó el llamado de Jesús. En ese momento la voz del enemigo y la voz de Jesús estaban llegando a su corazón, pero Judas le hizo caso a la voz del enemigo. Le hizo caso a la voz con la cual él estaba más familiarizado. Y aquí hay una lección grande para ti y para mí. Muchas veces nosotros vamos a obedecer la voz con la cual estamos más familiarizados, la voz que escuchamos más a menudo. Por eso, mi amigo, mi amiga, debemos comenzar a escuchar más la voz de Dios, comenzar a escuchar más la voz de Jesús. Aquel evento, Judas no le abrió el corazón a Jesús, no le abrió su mente, su vida, para que Jesús pudiese transformarlo. En ese episodio también nosotros vemos una gran enseñanza para nuestra vida, en cómo nosotros podríamos entregarnos completamente a Jesús. Judas quería darle una lección a Jesús. Él pensaba que lo que Jesús necesitaba era ser ayudado para que pueda tomar el trono e implantar su reino en esta tierra. Por eso Judas se dirigió a los líderes rabinos, a los líderes judíos, y traicionó a su maestro por 30 monedas de plata. Aquella noche, Judas ejecutó su plan besando a Jesús y mostrándole así a los líderes judíos y a los soldados romanos quién era su maestro. Él pensó que Jesús reaccionaría. Él pensó que Jesús se mostraría como el Rey de Reyes. Sin embargo, Jesús no reaccionó. Se entregó como una oveja muda. Se entregó así a los soldados romanos que lo tomaron prisionero. Ante eso, Judas se impresionó, se asustó. Y viendo cómo llevaban a Jesús, y viendo que Jesús no reaccionaba, Judas se llenó su corazón de pesar, de angustia. Y entonces él se dirigió de nuevo a los líderes judíos, diciendo que él había cometido un error, diciendo que él era un pecador, que había traicionado a su maestro. Sin embargo, los líderes judíos no le hicieron caso. Más detalles sobre esta trágica historia podemos leer en el siguiente pasaje bíblico. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La respuesta que el líder principal de los judíos le dio a Judas es la misma respuesta que el enemigo de Dios nos da a nosotros cuando tomamos decisiones equivocadas. El enemigo nos dice: ese es tu problema, no me importa tu problema. Esa es la respuesta que el enemigo nos da a todos aquellos que de repente cometemos alguna mala decisión, algún error. Y es que a Satanás no le importa nuestra vida, a Satanás no le importan nuestras decisiones. Él solamente quiere destruirnos, Él solamente quiere acabar con nuestra vida. Pero Jesús desea que nosotros lo busquemos, porque a Él sí le importan nuestras decisiones y le importan nuestras vidas. Lamentablemente, Judas tomó una decisión que lo llevó por el camino de la muerte. Torturado por el remordimiento, Judas estaba aceptando la propuesta del enemigo. Y es que Judas estaba aceptando la voz con la cual estaba más familiarizado. Cuando nosotros nos familiarizamos con la voz del enemigo, vamos a aceptar esas propuestas por más dolorosas que sean,
Pero si aceptamos la propuesta de la palabra de Dios, vamos a encontrar vida y sanación. En el caso de Judas, la voz que le hablaba a su corazón era la voz de Satanás, y él terminó aceptando la propuesta del suicidio. Sobre este hecho tan trágico de Judas, Lucas, en el libro de Hechos, describe lo siguiente. Hechos capítulo 1, versículo 15 al 19 dice: En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Con el dinero de la traición se compró el campo donde se marcaría la trágica muerte de Judas. Allí en ese lugar, Judas sentenció su final eterno. La rama del árbol donde colgaba su cuerpo inerte no pudo soportar el peso, y el cuerpo de Judas cayó y se despedazó. Los animales vinieron y comieron el cuerpo de Judas. Qué trágico final para un hombre que caminó 3 años y medio con Jesús, el Salvador del mundo. Qué trágico final para ese hombre que vivió y fue testigo de los grandes milagros de Jesús. Tercera lección: Judas se amaba más a sí mismo que a Dios. Y fue por eso que Judas prefería sus planes, sus ideas, sus sueños, sus propósitos, antes que los planes de Jesús, antes que los propósitos de Jesús. Eso lo llevó por un camino totalmente equivocado. Nosotros debemos colocar en nuestra vida los planes de Dios y debemos buscar los propósitos de Jesús. Eso nos va a llevar por un camino de paz, por un camino de éxito hacia la eternidad. Cuarta lección: Judas trabajó con Jesús y trabajó para Jesús, pero nunca lo conoció y nunca quiso entregarle su vida. El día de hoy, querido amigo, amiga, yo quiero invitarte para que tú le entregues totalmente tu vida a Jesús. Que no haya nada dentro de ti que Jesús no sepa, que tú no le hayas contado. No tengas temor de confesar tu pecado. No tengas temor de hablarle de lo profundo de tu corazón. Háblale, exprésale a Jesús tu sentir. Jesús te ama y Él va a transformar tu corazón y Él va a transformar tu vida. Créelo. Así es que a partir del día de hoy no tengas temor de acercarte a Jesús, porque Él cambiará tu corazón.